buenos días. En la clase pasada estuvimos viendo plasticidad fenotípica e interacción genotipo-ambiente. Como les había comentado en esa clase, pasamos de trabajar de un modelo completamente simple y lineal, como fue el que vimos en genética de poblaciones, a aspectos mucho más realistas de la realidad biológica con la cual nos enfrentamos día a día. La clase de hoy, a la cual he titulado Arquitectura Genética, está dividida en dos partes. Como verán acá, la clase A y la clase B. En estas clases, la idea es ver diferentes aspectos, diferentes componentes que tienen que ver con la relación del genotipo y fenotipo y la forma de aproximarse al estudio de esta compleja realidad entre el genotipo y el fenotipo. Como les había comentado, sí existe una realidad de enorme diversidad de caracteres, formas, tamaños, colores, fisiologías, comportamiento, todo lo que ustedes se quieran imaginar respecto a los distintos fenotipos que nos rodean. Esa realidad de diversidad no solo tiene que ver con diferentes formas frente a variaciones intraespecíficas, sino que obviamente interespecíficas. Y por lo tanto lo que uno observa o percibe del mundo que nos rodea son caracteres distintos y fenotipos distintos. Muchas veces yo les he comentado que si bien trabajamos como si estas dos palabras, caracteres y fenotipos, fueran sinónimos, desde un punto de vista teórico de la pureza del concepto, en realidad no son sinónimos, sino que la realidad es que el fenotipo es una manifestación de un dado carácter en un determinado ambiente. Es decir, que los fenotipos son diferentes formas, diferentes manifestaciones de un dado carácter. Uno puede tener un carácter, por ejemplo, color de piel, y tiene fenotipos de los más variados. Uno tiene, por ejemplo, un carácter comportamental, como puede ser agresividad, y puede tener diferentes fenotipos, desde lo más agresivo a lo menos agresivo. Con lo cual, el fenotipo, reitero, es la manifestación del genotipo para un carácter determinado, es decir, son distintas variantes para un carácter expresados en un ambiente determinado, y todo esto, digamos, está referido a la clase anterior de plasticidad fenotípica e interacción genotipo-ambiente. Por eso en el concepto, en la definición, se hace explícita mención a un ambiente determinado. Si bien esto es desde la pureza conceptual, digamos, esta diferenciación que hay entre fenotipo y carácter, obviamente cuando uno habla de fenotipo sabe que se está refiriendo a un carácter en particular. Entonces, digamos, no nos vamos a poner en buscar la pureza de la definición al momento, por ejemplo, de tomar un examen o algo por el estilo. Simplemente que sepan ustedes la diferenciación que existe entre fenotipo y carácter. Yo lo utilizo muchísimas veces como si fueran sinónimos. Muy bien. Ustedes habrán visto en Genética 1, y si no lo vieron, voy a hacer acá una muy rápida introducción, que entre los caracteres es posible una clasificación muy rápida, diferenciándolas en aquellos caracteres que denominamos simples y complejos. Aquellos caracteres simples son aquellos caracteres donde existe una relación muy estrecha entre genotipo y fenotipo, es decir, donde hay una caracterización mendeliana del carácter, de una distribución discreta de los fenotipos.
Mientras con los caracteres complejos, que son el 99% de los caracteres que conforman a un individuo, la relación entre el genotipo y el fenotipo no es sencilla. Ya vimos una muestra de ello en la clase pasada, con plasticidad fenotípica, y donde esos caracteres complejos son caracteres que se denominan poligénicos, es decir, donde hay una interacción de muchos genes para la manifestación de ese carácter determinado, donde además podemos interpretar y podemos analizar la interacción que existe entre el genotipo y el ambiente para que se manifieste el mismo o diferentes fenotipos cuando varía el ambiente. De forma tal que entonces es posible establecer una especie de ecuación en donde el fenotipo P P es generalmente porque se toma de los libros donde viene del inglés, que se escribe con PH, fenotipo, está dado por la expresión de múltiples locis, es decir, la información genética, el genotipo, más el ambiente, también viene de E, de environment, más la interacción entre el genotipo y el ambiente. Y esto es para un fenotipo determinado. Si estamos hablando entonces de un carácter determinado donde hay la posibilidad de observar variación fenotípica, esta variación fenotípica para un carácter dado va a estar determinado por la variación genética más la variabilidad ambiental más la variabilidad que podemos observar dado por el efecto de la interacción genotipo-ambiente. Una cosa que yo les había comentado al inicio de las clases que ustedes tuvieron conmigo, es que este genotipo, este componente, este factor genético, está determinado por el efecto aditivo, es decir, la expresión per se que tiene cada alelo de un locus determinado que está participando en la expresión de ese fenotipo, más los efectos de dominancia, algo que ustedes ya saben y han visto reiteradas oportunidades, y el efecto de epístasis. El efecto de epístasis es la interacción que existe entre diferentes loci que están participando para que se exprese ese determinado carácter. Entonces tenemos que la mayoría de los caracteres, el 99% de los caracteres son caracteres complejos, donde tenemos estos múltiples actores que están participando, el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo-ambiente. No voy a ponerme acá yo a comentarles lo que es la variabilidad ambiental. Recuerden que nosotros como ambiente lo hemos definido en la primera clase que ustedes estuvieron conmigo como todo aquello que rodea mi sistema de estudio. La clase pasada ya hemos definido lo que es la interacción genotipo-ambiente y lo que vamos a hacer en esta clase es adentrarnos, meternos un poco más en qué es el genotipo y las múltiples formas que hay para interpretar y establecer cómo diferentes factores o aspectos del genotipo influyen en la expresión de ese fenotipo determinado. Entonces, en esta relación genotipo-fenotipo, que es lo que vamos nosotros a tratar de entender y analizar en la clase de hoy, hay múltiples conceptos que vamos a ir analizando y viendo a lo largo de esta clase. Esos conceptos es el de plasticidad fenotípica, algo que ya abordamos en la clase pasada, pleiotropía, constraints o restricciones, trade-off, y vamos a concluir con lo que es la arquitectura genética de un carácter, su definición y la forma que hay para abordar el estudio de la arquitectura genética en poblaciones naturales. Como les dije, todos estos conceptos forman parte de esta relación, ¿sí? Genotipo-fenotipo, donde lo que vamos a hacer a partir de ahora es analizar y tratar de comprender si estos cuatro componentes o factores que intervienen
en esta relación entre genotipo y fenotipo, dado que la plasticidad ya lo hemos visto en la clase pasada. Para hablar de pleiotropía, primero tenemos que hacer una breve síntesis o repaso de lo que son las correlaciones. Espero que ustedes recuerden lo que era una correlación de la clase de biometría 1, ¿sí? Si no, vuelvan a los libros y vean lo que es una correlación, estas relaciones, digamos, entre dos caracteres que se manifiestan. Yo simplemente, luego que ustedes vayan nuevamente a sus apuntes de biome o los apuntes de genética 1, si que habrán visto correlaciones, simplemente les voy a recordar que existen siempre unas relaciones entre diferentes caracteres. Es decir, el largo y el ancho, por ejemplo, de una determinada ala de un ave, ¿sí? La relación que existe entre las distintas partes del cuerpo son caracteres de relaciones fenotípicas que se miden a través de correlaciones. Y esas correlaciones que nosotros las observamos en la realidad, es decir, que esas correlaciones fenotípicas tienen en su inmensa mayoría una base genética. Su inmensa mayoría no, pero muchas de ellas, y que es lo que nos interesa a nosotros, una base genética, que expresan y que entonces nos permiten poder comprender el porqué de esas relaciones entre los distintos caracteres que estamos analizando. Esas correlaciones genéticas se basan fundamentalmente o tienen como causa dos aspectos importantes o dos puntos importantes. Uno es el desequilibrio del ligamiento. Esto es, recuerden, genética 1. El desequilibrio del ligamiento se hablaba cuando dos caracteres no se agregaban en forma independiente. Si yo tengo en un determinado cromosoma dos loci, A y B, ¿sí? Que están muy cercanos, son dos loci contiguos, con múltiples alelos, cada uno de ellos, supongamos, el loci A tiene 3 alelos y el loci B tiene 3 alelos, ¿sí? Es muy poco probable que exista un crossing over, un entrecruzamiento entre este cromosoma de acá, que tiene para el loci A el alelo 1 y para el loci B el alelo 2, con este otro cromosoma que tiene para el loci A el alelo 2 y para el loci B el alelo 3, de forma tal de tener, por ejemplo, la combinación A1B3, A2B2. Es muy poco probable que ello ocurra. Por lo tanto, entonces, esta combinación A1B2 es muy probable que segregue en forma ligada y que esta combinación A2B3 segregue también en forma ligada. Por eso se habla de desequilibrio de ligamiento. Y entonces, los efectos que van a tener el alelo 1 para el loci A y el alelo 2 para el loci B podrían llegar a establecer un efecto de fenotípico que yo vea a partir de una correlación. Lo mismo ocurre para el loci A con el alelo 2 y para el loci B para el alelo 3. Es decir, que supongamos simplemente que esto me está determinando el largo y el ancho de una determinada estructura, esta combinación va a ser mucho más probable de observar en la naturaleza, ¿sí? Y esta otra combinación también va a ser mucho más probable de observar en la naturaleza que si fuera, como dije anteriormente, la combinación A1B3, A2B2. Esto, si lo recuerdan de haberlo visto en genética 1, es lo que se denomina como desequilibrio de ligamiento, y es que los dos caracteres no se agregan en forma independiente simplemente porque están muy cercanamente ubicados, físicamente están muy cerca,
Estos dos loci, por lo tanto, no existen altas chances de que haya crossing over entre estos loci. Otra posible causa de las correlaciones es un efecto de pleiotropía. ¿Qué es la pleiotropía? La pleiotropía son aquellos factores genéticos que están afectando dos o más caracteres. Es decir, que un mismo loci, ¿sí?, esté participando en la expresión de un carácter J y en la expresión de un carácter Z. Ustedes saben que hay muchos genes que son importantes y que están entonces involucrados en la expresión de múltiples caracteres, y esos loci, por lo tanto, esos genes, se habla entonces de genes pleiotrópicos, es decir, que son genes que participan en la expresión de más de dos caracteres. El nivel de pleiotropía puede ir desde 2 a un número bastante importante, y así como existen genes pleiotrópicos, ¿sí?, pueden existir además, dentro de ese gen pleiotrópico, polimorfismos genómicos, polimorfismos nucleotídicos denominados SNPs, o pequeñas inserciones o deleciones denominadas indel. Estos conforman entonces polimorfismos genómicos que pueden, por ejemplo, un cambio de una A una T, afectar entonces la expresión del carácter J y del carácter Z en un gen pleiotrópico. Es decir, lo que ocurre es que se va reduciendo, ¿sí?, vamos achicando el nivel jerárquico de ese factor genético pleiotrópico. Obviamente, cuando yo veo un polimorfismo genómico que es pleiotrópico, ese gen, ¿sí?, por definición, va a ser pleiotrópico. Ahora bien, todos los genes pleiotrópicos no necesariamente van a tener polimorfismos genómicos pleiotrópicos, porque puede ser que un gen pleiotrópico tenga la expresión para el carácter J al inicio de la expresión de ese gen, y para la expresión del carácter Z sea al final de la expresión de ese gen. Con lo cual entonces no van a estar compartiendo polimorfismos genómicos pleiotrópicos. Si no entendieron esto, entonces lo volvemos a ver cuando tengamos la clase de consulta. Entonces, fíjense ustedes que estábamos hablando de correlaciones, de causas genéticas de esas correlaciones, y todo esto lo que nos lleva a proponer es que existe una integración fenotípica de los individuos. Y cuando me refiero a integración fenotípica, no es que vamos a observar individuos con proporciones desproporcionadas, valga la redundancia, sino que existe siempre correlaciones entre los distintos caracteres que conforman un individuo. Es decir, que hay una integridad fenotípica, ¿sí?, en los individuos de una determinada población, de una determinada especie. Esa integridad fenotípica, ¿sí?, y la forma en la cual se manifiesta esos diferentes fenotipos, ustedes saben que el fitness más inclusivo, yo se lo había comentado cuando vimos la clase de genética de poblaciones, selección natural, el carácter más inclusivo, es decir, el carácter que incluye a todos los caracteres, se lo denomina, por alguna razón que desconozco, una razón histórica, fitness. Es decir, el fitness, más allá de ser un parámetro que me permita a mí establecer el grado de adaptación de los diferentes genotipos a un determinado ambiente, también es el carácter más inclusivo. Y en ese carácter más inclusivo, ese carácter que incluye a todo,
tenemos caracteres que están relacionados con la supervivencia, caracteres que están relacionados con la reproducción y caracteres que están relacionados con el crecimiento y desarrollo. Estos caracteres importantes, en los cuales se denomina Life History Traits, o caracteres de historia de vida, reproducción, es decir, fecundidad, fertilidad, viabilidad, tiempo de desarrollo, entre otros caracteres, son caracteres que requieren, obviamente, para su desarrollo, de energía y de tiempo. Hay algo que es cierto y es que la cantidad de tiempo y sobre todo la energía no son factores ilimitados que puede proveer un individuo, sino que son factores limitantes. Es decir, un individuo establece una determinada cantidad de energía para la constitución de caracteres reproductivos, ¿sí? Y determina o establece otra determinada cantidad de energía para la constitución de caracteres relacionados con el crecimiento y desarrollo. Lo que no puedo hacer es dar o entregar el máximo, lo hablo en sentido figurado todo esto, obviamente, entregar absolutamente toda la energía para la reproducción porque se quedaría sin energía para la supervivencia, o toda la energía para la supervivencia porque se quedaría sin energía para la reproducción. De forma tal entonces que existe una especie de lucha entre estos caracteres, lucha entre comillas, entre estos caracteres de Life History Trait, entre estos caracteres de historia de vida, referidos a la ganancia de este tiempo y energía entre estos caracteres. Entonces, lo que se entrega a un determinado grupo o set de caracteres se le resta a otro grupo o set de caracteres. Y esto que se relaciona entonces, lo que se denomina como los efectos de trueque. Yo entrego algo, pero me quedo sin ese algo para cumplir o realizar una determinada tarea. Y por lo tanto, este trueque, que ustedes lo van a encontrar en muchos libros o artículos científicos como la palabra trade-off, ¿sí? Forma parte de cómo es que los individuos distribuyen su tiempo y energía para el mantenimiento de una determinada estructura o para la reproducción o para la supervivencia. Entonces, estos caracteres, estos trueques entre los caracteres de historia de vida, o como se habla comúnmente de los Life History Trade-off, representa el costo que se paga en fitness cuando un cambio que es beneficioso para un carácter está ligado a un cambio detrimental en otro carácter. Es decir, si nosotros le damos mucha importancia, ¿sí?, a la viabilidad, esto va de 0 a 100 en porcentaje y de 0 a 100 en la reproducción, si le damos mucha importancia a la viabilidad, ¿sí?, vamos a observar que existe una un bajo beneficio si lo medimos en términos reproductivos, mientras que si se entrega mucha energía a los aspectos reproductivos, vamos a notar que vamos a observar una, por ejemplo, baja tasa de supervivencia. Y esto es lo que puede establecerse, estas relaciones de trade-off, es a través de correlaciones negativas entre estos Life History Trade-off. Para que se visualice, digamos, en una forma más sencilla, ¿sí?, vemos lo referido al costo de la reproducción. Lo que yo intenté acá representar es una especie de sub y baja, ¿sí?, donde acá tenemos el punto medio,
sub y baja medido en términos de fitness, y lo que se pone en cada uno de los aspectos, en cada una de las puntas de este sub y baja es, por ejemplo, cuánto es el esfuerzo referido a supervivencia, como hemos visto en la filmina anterior, y cuánto esfuerzo le ponemos a la reproducción. Si le ponemos un peso muy grande a la reproducción, obviamente que el sub y baja va a tender a bajar esto, ¿sí? Bajar significa que gana la reproducción y por lo tanto nos queda desbalanceado. Y se puede, mejor dicho, ir pasando de diferentes niveles de estructuración de cada uno de los componentes que estamos analizando e ir analizando estos trade-offs dentro de cada uno de esos componentes, como si fuéramos, digamos, construyendo las muñecas rusas, las mamushkas, en donde ponemos muñecas una dentro de la otra. Por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, en cuanto al esfuerzo de reproducción, podemos, dentro de las múltiples caracteres que forman parte de este carácter más importante, más inclusivo, que es reproducción, establecer como carácter el número de crías o como otro carácter, cuidado parental. Si tenemos un número de crías muy alto, obviamente disminuye el cuidado parental. Y por el contrario, si tenemos una muy alta tasa de cuidado parental, ¿sí? Vamos a observar que el número de crías va a ser más bajo que si tuviéramos un bajo cuidado parental. Por lo tanto, ¿sí? Estas relaciones de trade-off, estas relaciones de trueque entre los diferentes caracteres de historia de vida, nos llevan a establecer una especie de hipervolumen, ¿sí? Que ahora voy a pasar a analizar, de trade-off, ¿sí? Para los Life History Trade, que es lo que de algún modo nos perfilan las estrategias de los Life History, las estrategias de historia de vida. ¿Qué estrategias adaptativas de historia de vida tienen las diferentes especies? Si las diferentes especies tienen, por ejemplo, una baja cuidado de tasa parental, entonces lo que tienen es múltiples descendencias. Si las especies tienden a tener, por ejemplo, una altísima tasa reproductiva, con lo cual baja la supervivencia, y así sucesivamente. Vamos jugando, vamos entre comillas, ¿sí? Se van jugando, nuevamente entre comillas, entre las diferentes estrategias, por lo que yo voy a comentar en lo siguiente. ¿Qué es este gráfico de 3 dimensiones que yo estoy representando acá? T1, T2 y T3 son diferentes caracteres. Carácter T1, carácter T2 y carácter T3. Como yo les había comentado cuando vimos selección, ¿sí? La selección tiende a maximizar el fitness de cada uno de estos caracteres en forma individual. Por eso que está puesta esta flechita para arriba para el carácter T1, es decir que por selección se tiende a maximizar, supongamos que esto sea el 0% y esto sea el 100%, ¿sí? La selección tiende a maximizar al llegar al 100% posible de ese carácter. Lo mismo para el carácter T2, donde la selección tiende a mover ese carácter hacia el 100%, y lo mismo que para el carácter T3. Muchas veces, muchísimas veces, no se llega al 100% porque existen restricciones o constraints de ese carácter. Estas restricciones o constraints o caracteres son limitaciones propias del carácter. Reitero, las restricciones o constraints son limitaciones propias del carácter. Es decir, por ejemplo, la fuerza de gravedad es una enorme limitación que tienen los individuos con exoesqueleto para obtener cada vez desarrollos, digamos, mayores, ¿sí? Porque tienen que hacer
tienen como restricción o como constraint la fuerza de la gravedad que les impide tener desarrollos enormes. Nos encontramos, por ejemplo, cucarachas de 2 metros de longitud, ¿sí? Porque la fuerza de gravedad y el exoesqueleto no soportan, mejor dicho, el exoesqueleto no soportan la fuerza de gravedad que deberían soportar para tener ese desarrollo de 2 metros. O, por ejemplo, los individuos ectotérmicos, ¿sí? Donde su restricción o constraint para el movimiento tiene que ver con las temperaturas ambientales. O, por ejemplo, como el que está puesto acá, que la apertura de pelvis limita el tamaño de las crías en los animales vivíparos. No podemos tener tamaños de crías que sean más grandes que la apertura de pelvis porque no pueden salir al momento del nacimiento y por lo tanto moriría la cría y eventualmente moriría la madre. Esto, como les dije, estas restricciones o constraints son limitaciones propias de cada uno de los caracteres. Sumado a estas limitaciones que están puestos acá con colores rojos, de las limitaciones propias de cada uno de los caracteres, lo que tenemos es además los efectos de correlación. El carácter T1 está correlacionado con el carácter T2, que está correlacionado a su vez con el carácter T3, que está a su vez correlacionado con el carácter T1. Si yo, y acá existe, ¿sí? Largo, ancho, si quieren, y peso, si digamos, si por selección tiende a maximizarse, ¿sí? A ampliar el carácter T2, lo que ocurre es que se desplaza entonces, porque están todos relacionados, este carácter T1 y este carácter T2 hacia el 0. Es como que si yo tirara de la piola, si esto tuviera un piolincito, y yo tirara para allá, estas relaciones de trade-off, dadas las correlaciones, tienden a disminuir entonces los valores de T1 y de T3. Lo mismo ocurre por selección si la selección, digamos, estuviera siendo beneficiada respecto al carácter T3 que tiende a desplazarlo hacia la derecha, hacia este lugar. Entonces, este valor, este punto verde y este punto verde, que son los que están relacionando los caracteres entre sí, este hipervolumen, tendería a disminuir su eficiencia o su eficacia si lo medimos de esa forma. Con lo cual, entonces, existe, como yo les planteaba, un hipervolumen, ¿sí? Y respecto a ese hipervolumen, porque acá yo solamente estoy planteando 3 caracteres, pero ustedes pónganse en la cabeza, traten de visualizar todos los caracteres que forman parte de un individuo, donde entonces existen múltiples correlaciones, múltiples relaciones, cada uno de estos caracteres con su propia restricción o constraint, ¿sí? Donde estos caracteres están siendo correlacionados uno respecto al otro y donde entonces se observan estos diferentes efectos de trueque. Yo te doy o me beneficio aumentando en determinado carácter T1, pero ese beneficio en el aumento de carácter T1 implica un perjuicio, una desmejora en el carácter T2 o T3. Dependiendo de la estrategia, ¿sí? Evolutiva, esta estrategia de life history que haya tomado cada una de las especies a lo largo de su historia evolutiva, entonces podremos visualizar, de ser posible, los diferentes hipervolúmenes que tenemos para cada una de las especies en estas trade-off que de algún modo están marcando qué estrategia evolutiva ha tenido la especie a lo largo de la historia, ¿sí? De esa especie en particular. Finalmente, como se plantea acá y ustedes pueden ver entonces, constraints o restricciones es diferente de trade-off. Constraints es una restricción particular que tienen
cada uno de los caracteres per se, mientras el trade-off es una relación, una correlación negativa que se da cuando yo estoy poniendo en juego más de un carácter. Entonces, de este modo estamos viendo que el fenotipo y las relaciones del genotipo y fenotipo no son tan sencillas como lo que estábamos nosotros acostumbrados a ver cuando vimos el bloque de genética de poblaciones, donde solamente hablábamos de a grande, a grande, a grande, a chica y a chica, chica, ¿sí? Un solo loci para un carácter en particular con la presencia de dos alelos, sino que es mucho más complejo que eso. Y en la próxima clase, en la parte B de esta clase de arquitectura genética, vamos a complejizar un poco más este estudio y vamos a ver las distintas formas que tenemos para acercarnos, para establecer, digamos, cómo ocurre esta relación entre genotipo y fenotipo. Por lo tanto, entonces, nos vemos en la siguiente clase. Y bueno, si tienen alguna duda, como les dije, volvemos a discutir esto en la clase de consulta.